Vamos con una noticia de último minuto y tiene que ver con un caso que ha mantenido en vilo a la opinión pública y es sobre la desaparición del periodista Edward Ramírez, periodista del Nuevo Diario. Recuerden ustedes que los familiares del periodista habían denunciado su desaparición el pasado jueves. Habían dicho que desde el miércoles en la noche no tenían noticias de Edward. Y esto pues creó mucha incertidumbre y mucha preocupación en la población nacional porque recuerden ustedes que nosotros venimos de unos meses donde las estadísticas de desaparecidos en el país aumenta cada día más y son desaparecidos que en su gran mayoría pues nunca aparecen. En este caso pues gracias a Dios el viernes se dio la buena noticia de que Edward Ramírez apareció sano y salvo, pero en el destacamento del Naco. Allí debió acabarse el misterio, ¿no? Apareció. Pero cuando la población esperaba una respuesta entonces de qué fue lo que pasó, pues ahí el misterio creció. Y creció en parte por este tipo de declaraciones que para mí me parece un poquito irresponsable del vocero de la policía a la prensa. O bueno, a la prensa llamó a un programa de radio, Pesqueira, vocero de la policía, y en el momento en que toda la opinión pública estaba, bueno, esperando esa respuesta de qué fue lo que pasó con este periodista, y Pesqueira se limitó a decir, bueno, aparentemente, y usó esto de aparentemente, él tuvo una discusión con los agentes que se encontraban patrullando los alrededores del Centro Olímpico y eso causó que lo detuvieran. No dio más detalles. Yo digo que es algo un poco irresponsable porque sabiendo Pesqueira que ya tenía varias horas este caso, pues ante la opinión pública y la opinión pública esperando respuesta y que el joven aparezca y aparezca en manos de la policía y que el señor Pesqueira a esa hora pues todavía no tenga una declaración de los hechos claro, me parece un acto de irresponsabilidad. Irresponsabilidad en el sentido de que, bueno, pudo haber esperado recopilar todos los datos para entonces decir exactamente qué fue lo que pasó. Pero el misterio crece aún más cuando el propio Edward Ramírez es abordado por la prensa, ya para que diga exactamente qué fue lo que pasó, y Edward Ramírez decide no dar declaraciones en ese momento y decir, la voy a dar luego. Y así el misterio pues se mantuvo hasta que ahora, y repito, esto es prácticamente de último minuto, Edward Ramírez rompe el silencio, hace un video, cuenta todos los detalles de lo que ocurrió esa noche madrugada del miércoles cuando fue apresado por la policía. Vamos a escucharlo. Hola, mi nombre es Edward Ramírez y esta es la verdad que estaba esperando por mostrarles. Como ustedes saben, el pasado miércoles estuve apresado por la Policía Nacional. Antes que todo, y contarles lo que pasó, quisiera agradecerle a mi familia, a mis seres queridos, amigos, también al medio en el cual trabajo y por supuesto a todas las personas que se hicieron eco de esta situación tan delicada. El pasado miércoles yo estaba en las instalaciones del Centro Olímpico, en donde acostumbro a correr grandes cantidades de kilómetros, como 25, 30 kilómetros, debido a que soy atleta medio maratonista, pero también practicaba natación hasta el momento en el que el Centro Olímpico fue cerrado por su remozamiento. Como ustedes saben, a esa hora yo estaba ya en las afueras del Centro Olímpico, junto con otras personas, y un individuo comenzó a lanzar piedras en las afueras del Olímpico, específicamente en la avenida John F. Kennedy. Allí nosotros procedimos a correr lo más que pudimos. Sin embargo, esa persona estaba lanzando piedras. En un momento determinado, yo me devolví a tomar piedras para lanzárselas y nos mantuvimos unos segundos haciendo esto hasta que yo vi que la persona se estaba acercando mucho a mí y pues entonces procedí a emprender la huida. Alcancé, gracias a que tenía buena resistencia, alcancé a mis compañeros entrando por un play que hay en el Centro Olímpico, y cuando alcancé a verlo, ya una patrulla de la policía había detenido a uno. Yo al ver esto entonces salí, y al momento de salir por esa entrada entonces me encontré con un agente de la policía que tenía en sus manos un arma de fuego. Al momento de yo ver el arma de fuego, yo levanté las manos
y me identifiqué, le dije que yo no era un ladrón, le conté bastante sofocado, cansado, porque estaba corriendo anteriormente a eso, lo que había pasado, estaba bastante sudado también, y allí le conté primero lo que nos estaba pasando, segundo procedí a identificarme, le mostré mi carnet de trabajo, le entregué mi cédula de identidad para que ellos hicieran el peritaje correspondiente, lo cual consistía en ubicar mi cédula en un teléfono para identificar si yo tenía antecedentes penales. Todo esto pasó y ahí entonces la gente de la policía tomó una actitud un poco alterada, sugiriendo que yo era sospechoso de robo, a lo cual yo me alteré diciéndole que yo era un ladrón, que yo le había presentado mi mochila, en la cual estaban mis equipos, en la cual estaba mi carnet, en la cual estaba incluso una acreditación de un evento que ocurrió en Santiago de los Caballeros, en donde participaron ministros de Interior y Policía de toda la América Latina. Posterior a esto, ya bastante enfurecido, yo le dije que iba a llamar a un coronel de la policía que me conoce y sabía que yo era periodista, que yo trabajaba en un medio de comunicación. El agente policial, al escuchar esto, se alteró y me dijo que yo podía llamar a quien yo quería. Ahí las cosas se alteraron un poco porque yo le dije que conocía todo el procedimiento que él tenía que agotar, que yo no era un loco y que no era una persona a la cual él iba a engañar, ni iba a meterle presión. Sencillamente yo quería llamar a esas personas para que ellos supieran que yo estaba ahí y que estaba en un conflicto con la Policía Nacional. Es importante mencionar que todo el tiempo yo me identifiqué como periodista, que mostré mi carnet, que estuve en disposición de presentar mis documentos, que no andaba con ningún tipo de arma de fuego y que fui requisado por la misma Policía Nacional. Posterior a esto, yo intenté hacer 2 llamadas con mi teléfono mientras todavía lo tenía para llamar a personas que pudieran ir a rescatarme, personas que yo entendía que podían hacerlo debido a los cargos que tienen. Pero estas llamadas nunca fueron respondidas. Ahí, entonces, luego de un peritaje, ellos procedieron a llevarme al camión que llegó justamente al Centro Olímpico. Ahí me tomaron una foto aproximadamente a las 12:30 de la noche y esa foto, lo posterior a esa foto, me incautaron mi teléfono celular y me subieron al camión. Ahí comenzamos a hacer una ruta por todo el Distrito Nacional en una llamada operativos que ellos hacen, y entonces allí es en donde nos pasamos desde las 12:30 a 1 de la mañana hasta las 6 de la mañana en ese camión dando vueltas por todo el Distrito Nacional. Durante ese proceso yo le pedí que me dejaran hacer una llamada. Un agente lo aceptó, pero al momento de hacer la llamada, yo recibí una llamada para atrás de la persona que se iba a encargar de hacerme las gestiones, pero es importante destacar y mencionarle a ustedes que yo le pasé el teléfono a esa persona, a la autoridad que estaba ahí, que era el policial de mayor rango, y más nunca yo volví a ver mi teléfono. Cuando llegamos al destacamento, a las 6 de la mañana, yo volví a insistirle a los agentes de la Policía Nacional para que me hicieran la llamada, y me dijeron que sí, que me iban a hacer la llamada, pero que primero me quitara los cordones, la correa, lo volviera en mi mochila, y que esperara hasta entrar a la celda para ellos entonces ir allá y dejarme hacer la llamada. Cosa que nunca pasó. Durante todo este tiempo, yo siempre me identifiqué como periodista. Un punto muy importante que mencionar es que la inspección que hicieron, en donde recaudaron mis datos, fue a las 9 de la mañana del jueves, y que después de esto se soltaron personas a las 11 de la mañana, y a mí no se me incluyó en ese grupo de personas, asumiendo que, no sé, en un momento ya cansado, yo intenté reclamarle a un agente del DICRIM y él me dijo que me callara porque yo era un ladrón. Es importante que esto quede en este video para que sepan que yo no lo voy a ocultar. Una persona identificada como Paniagua, que es miembro del DICRIM, yo en reiteradas ocasiones, tanto a él como a todos los policías que estaban allí, le identifiqué y les dije que era periodista, que buscaran en mi mochila, en donde estaban mi carnet, en donde estaba mi acreditación, en donde estaba incluso, señores, todos mis documentos, todo estaba en mi mochila. Y ellos me decían que ellos no sabían identificar cuál era mi mochila, que no la veían ahí. Ahí también yo estaba asustado porque pensaban que mi mochila la habían sustraído. Posterior a esto, yo insistí, pasó todo el jueves yo ahí detenido sin comer nada,
pidiéndole a esas personas que me dieran la oportunidad de llamar a un ser querido, que me dieran la oportunidad de hacer una llamada para decirle a mi familia que yo estaba ahí detenido, y esto se me fue negado, hasta que una persona escondida decidió dejarme hacer la llamada, y ahí pude llamar a mi casa, aunque lamentablemente no pudo ser contestada. Digo esto porque no quiero satanizar a la Policía Nacional, sino a esos agentes que, sabiendo que yo estaba ahí, que sabiendo quién yo era, se negaron a brindarme la ayuda. Fue tanto mi esfuerzo que yo agarré el teléfono de un agente de la policía y le escribí mi nombre completo para que cuando le diera a buscar aparecieran todos los videos, apareciera todo lo que yo hago en los medios de comunicación. Y esa persona me dijo: sí, ya yo sé quién eres, estamos esperando orden de que te liberen. Pero esa orden nunca llegó. Y llegó hasta que yo tuviera que amanecer en esas mismas condiciones, sin comer, sin comunicarme con mi familia, para amanecer hasta el viernes a las 8 de la mañana, que es cuando me permiten o me sacan de allí a cuentagotas, como que era una selección de quién era peor o mayor. Durante esta estadía, yo quiero decir que habían personas con conflicto con la ley que fueron liberadas, y que a mí nunca se me dejó salir, a pesar, señores, de que yo no tenía ningún antecedente penal, que yo nunca había tenido ningún conflicto con la ley, y que sobre todo, en algunas ocasiones, yo incluso había colaborado con la Policía Nacional. Todo esto fue olvidado, ignorado por parte de los agentes de la Policía Nacional, incluyendo a la persona que estaba encargada, que yo hago responsable de toda esta situación, el señor Paniagua. Yo, con este video, quiero dejar las cosas claras, porque hay muchas especulaciones, y a mí no se me agarró en ningún momento haciendo nada indebido, ni nada que vaya en contra de la ley. A mí se me agarró corriendo. Yo levanté mis manos cuando fui encontrado. En ese momento específico, yo levanté mis manos, me identifiqué y me puse a disposición de la justicia, mostrando mi cédula, mostrando mis documentos de trabajo. Quiero que esto quede bien claro, porque hay especulaciones y la gente puede especular, pero la verdad está ahí. La verdad está ahí, y eso es lo que yo quiero, que al final de cuentas salga la verdad a la luz. Yo digo responsablemente que a mí se me privó de mi libertad por capricho personal de los agentes que estaban ahí. Y lo digo responsablemente, sin importar las consecuencias que esto tenga. Quise hacer este video para aclarar todas las especulaciones que se han hecho en torno al apresamiento y en torno a todas las horas que tuve que durar en un destacamento de la Policía Nacional que ya tiene historial de este tipo de casos, en donde se me vulneraron mis derechos porque no se me permitió llamar, a pesar de conocer la persona que estaba ahí, y a pesar, sobre todo, señores, de que tenía el derecho de llamar a mi familia, cosa que a mí no se me permitió durante mi estadía en el destacamento de la Policía Nacional en Naco. Agradezco nuevamente a todas las personas que se hicieron eco de esta noticia, agradezco a los medios de comunicación que se han mantenido atentos a esta situación, y agradezco infinitamente a mis amigos, también a mi familia, que sé que estuvieron bastante preocupados por esta situación. De verdad, muchísimas gracias, y espero que esto no le ocurra a ningún otro ser humano en la República Dominicana. Bueno, ahí tienen el video, señores. Muchas cosas que analizar sobre estas declaraciones de Edward Ramírez, pero si nos ponemos a analizar todo lo que eso significa, podemos amanecer aquí. Pero así, de entrada, yo, viviéndolo todo en un conjunto, veo una conexión aquí, inevitable. Por un lado, estoy viendo cómo la policía secuestra a un periodista. Y digo secuestra porque es que no hay otra forma de nombrar ese hecho. Porque si las cosas pasaron exactamente como dijo Edward Ramírez, pues estamos ante un secuestro. Porque la ley no faculta a la policía para que detenga a un ciudadano bajo esas circunstancias. Un secuestro. Policía secuestrando periodista. Y por otro lado tenemos a una de sus máximas autoridades en la figura de la ministra de Interior y Policía, quien en estos momentos paralelamente lleva una batalla campal en los tribunales que afecta a la libertad de expresión. Afecta a la libertad de expresión porque eso ha movido a
el Ministerio Público, que supuestamente es independiente, a que su fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, anuncie unas medidas que no tiene otra descripción que no sea censura previa. Censura previa. Entonces, estamos viendo un engranaje del sistema en contra de la libertad de expresión. No es en contra de los periodistas nada más, ni de los que hacemos comunicación, no. Es en contra del ciudadano, porque el ciudadano tiene el derecho constitucional de ser informado, pero también de informar. Entonces, esta campaña que vemos, ¿no? Como la ministra de Interior y Policía dice, no, yo voy a todas las audiencias para que me vean allí, porque el honor se defiende de frente. Pero claro, esa ministra no va como ministra, esa ciudadana no va como una ciudadana común, porque no puede ir, por más que sea. Porque es la ministra de Interior y Policía. Es la que encierra a las personas. Es la que tiene la que puede hacer esto de secuestrar a un periodista. Es la que puede. Y ella dice, yo voy todos los días a esa audiencia. Y ahí la vemos, y va con todo la simbología del poder que representa su cargo, y más en un país tercermundista como este, ¿no? Imagínense ustedes toda la gente que se siente intimidada con esa presencia de la ministra de Interior y Policía que está defendiendo su honor ante un tribunal. Pues bien, pero yo quisiera, y claro, esto no va a pasar, ¿no? Que tanto la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, el jefe de la policía, expliquen a la población cómo es que un grupo de policías se puede dar el lujo, se puede sentir en la confianza de hacer lo que le hicieron a ese joven esa noche. Un joven que se identificó como periodista por todas las vías que le fue posible. Y que eso no hiciera mella en ninguno de esos policías que estaban allí. Porque yo puedo entender, bueno, un error lo puede cometer cualquiera, ¿no? Un policía que no estaba en su noche, y bueno, cometió ese error, no entendió la identificación de este muchacho. Pero bueno, fue uno. Pero no, ahí habían varios policías. Pasa el error allí. Lo montan en ese camión, como él narró allí. Luego lo llevan al destacamento. Ahí hay más policías. Él sigue identificándose. Y ninguno de esos policías le pudo decir al jefe de ellos ahí, mire señor, estamos cometiendo un error. Ese muchacho es periodista. El muchacho no estaba haciendo nada malo. No. Ellos no tienen temor. Pero si no tienen temor es porque se sienten apoyados desde arriba. Desde arriba se sienten apoyados. Es increíble que con esta cacareada reforma policial que nos ha costado una fortuna para nosotros seguir siendo víctimas de atropellos y maltrato cada vez que nos vemos en la obligación de tener una interacción con unos policías. Que hace años ya aquí que la población ya no sabe qué es mejor, qué es peor. ¿Sí? Tener un encontronazo con unos maleantes, con unos delincuentes, o tener un encontronazo con la policía. Y en este ejemplo que acaba de narrar Edward, se ve claramente. Edward está huyendo a una persona que lo está agrediendo. Y cuando alcanza a ver a la policía, supongo yo que en un momento sintió un alivio, ¿no? Porque se supone que la policía está para resguardarnos y protegernos precisamente de algo como lo que él estaba huyendo. Y ve a la policía. Supongo yo que habrá sentido un alivio en ese momento.
para que la policía le responda así, secuestrándolo. Entonces, por eso es que la gente dice, no, yo no sé qué es peor, si me encuentro con un delincuente o un policía. Y si te pones a analizarlo a profundidad, podrías llegar a la conclusión que es mejor el encontronazo con un delincuente. ¿Por qué? Porque tus alertas están más activas, porque sabes que, bueno, estás frente a un delincuente. Sabes cuáles son las intenciones de un delincuente, que no se ocultan. El delincuente no va a ocultar sus intenciones. Y eso te puede servir para tú, pues, estar más alerta, más preparado. Pero cuando te enfrentas a un policía, cuando tienes el encontronazo, como se encontró Edward Ramírez con un policía, tú no estás a la defensiva porque se supone que es un policía. Se supone que el policía está para protegerte, no para secuestrarte un día, una noche entera. Entonces, imagínense. La reforma policial, señores. Ahí está. Ahí está. Uniformes nuevos, camaritas nuevas, vehículos nuevos. Y los mismos hechos. Los mismos hechos. Los mismos maltratos al ciudadano. ¿Quién va a responder por eso? Lo mismo de siempre. Ya como se descubrió el asunto, van a cancelar al de menor jerarquía que estuvo en el operativo. Quizás al comandante, no sé, que estaba en el operativo, lo trasladen a otro sitio. Y, por supuesto, bajo esa declaración, ¿no?, del vocero de la policía, que seguramente va a decir, no, los responsables van a pagar las consecuencias, no se preocupen. Y ya, y ya. Siempre ha sido así, ¿eh? Pero hasta que no se ponga un ejemplo y pague quien realmente tiene que pagar, y en este caso son las autoridades, vamos, el jefe de la policía, la ministra de Interior y Policía. ¿Por qué? Vamos, ¿cuándo se va a poner un ejemplo con esto? ¿Cuándo van a cancelar a un ministro de Interior y Policía por un hecho como este? Es un secuestro, ¿ah? Vamos. ¿Cuándo? Pues nunca, aquí nunca. Porque ya cosas peores de esas han pasado. Ya ustedes saben que han pasado cosas mucho peores de parejas que han perdido la vida de mano de policías que al final dicen, los confundí. Por favor, Farideh Raful, por favor, así como te has mostrado, ¿no?, tan dispuesta a defender tu honor en los tribunales, nosotros, el pueblo dominicano, te hemos dado toda la instrumentación y toda la autoridad para que hechos como este sean evitables, para que los policías, cuando aborden a un ciudadano, lo aborden de la forma correcta y que tengan temor de excederse ante un ciudadano que a todas luces, inofensivo, que se identificó. Entonces, haz tu trabajo, por favor. El asunto de Ángel Martínez y tuyo, asunto privado, de tu vida privada, a nosotros no nos interesa eso. A nosotros nos interesa esas declaraciones en la prensa sobre ese caso. Haz tu trabajo, por favor. La policía está abusando del ciudadano, igual que lo ha venido haciendo siempre. Pero ahora, esa misma policía que antes, por lo menos cuando un periodista le decía, yo soy periodista, trabajo en tal medio, ese policía, pues, tenía otra actitud. No era necesario ni siquiera enseñarle el carnet, que a mí me pasó varias veces. Pero ahora ni enseñándole el carnet, ni todo lo que hizo Edward Ramírez, ni siquiera así.
Esa gente se siente apoyada por las autoridades para actuar así, de esa forma. Uno pudiera pensar que hay una línea. Hay una línea. Yo soy José Maracayo. Gracias por el favor de la sintonía. Seguimos en los comentarios.